Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Frontera Tierra Adentro. Les saluda en el micrófono de Dragón Estéreo Arturo Morales Tirado y les comentamos que estamos transmitiendo en vivo desde San Miguel de Allende, Guanajuato, aquí en las instalaciones del Instituto San Miguelense, justo en su cabina de transmisión de Dragón Estéreo. Y el día de hoy, 4 de diciembre, vamos a hacer una reflexión sobre el consumismo, sobre el origen de lo que llamamos el mercadeo o marketing y cómo está muy asociado con esta situación que hemos manejado en muchos otros programas acerca de los mitos, los rituales y el religare, el reunir a la gente en torno precisamente a estos mitos y rituales. Vamos a pasar a la primera, por favor, y ahí tenemos precisamente la portada de San Miguel de Allende con su árbol de la Navidad, que es parte precisamente de estos rituales, el encendido famoso, y vamos a ver qué hay detrás en estos mitos sobre el fantástico árbol de Navidad, que es una tradición que nos llega de Europa ya en el siglo XX, en el siglo XXI, pues bueno, ya es prácticamente lo hemos adoptado aquí, y fíjense que tienen que ver todas estas ceremonias con precisamente el solsticio de invierno, lo vamos a ver, pero lo vamos a revisar también a partir de su raíz del solsticio de invierno en torno a los mitos y rituales de la tradición, de la cosmovisión de Mesoamérica, que lo hemos sabido más exactamente a partir precisamente de la investigación que desde el siglo XVI hicieron franciscanos como Pedro de Gante, entre otros como Bernardo de Sahagún, desde luego, y a partir de esto, de la tradición mexica, mesoamericana, es que podemos extrapolar parte de este mestizaje, parte de este sincretismo, que vamos a ver se guarda en torno precisamente a los mitos y rituales del solsticio de invierno, junto con el consumismo del fin de año. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y para esto es importante que nos preguntemos siempre cuál es el contexto de nosotros como sociedad humana consumista precisamente en este fin de año. Y si pasamos a la siguiente, podemos revisar que, como hemos afirmado a partir de las investigaciones de la ciencia, todo ocurre en tiempo y en espacio. Y a partir de este tiempo y espacio, si pasamos a la siguiente, podemos ir dándonos cuenta cómo vamos a estar interactuando antes que nada con nuestros ecosistemas. Y en el caso de San Miguel de Allende, pues ya saben, estamos en la frontera geológica, geográfica, cultural entre la Mesoamérica volcánica. Esta fotografía es precisamente en el cráter del volcán de los Picachos, y de San Miguel de Allende hacia el norte pues comienza Aridoamérica en el semidesierto, y justo aquí en medio pues vamos a tener esta frontera de geológica con roca metamórfica entre Mesoamérica volcánica y entre Aridoamérica semidesértica. Y por ahí vamos a estar navegando entonces en ecosistemas de bosque de encino, en ecosistemas del matorral bajo crassicaule, semidesértico, con cactáceas, con suculentas, etcétera. Vamos a tener además humedales, vamos a tener también por ahí en algunos lugares esta selva seca, baja, caducifolia en algunas cañadas, e incluso en algunos lugares podemos tener hasta bosques de galería que son súper interesantes también. En fin, vamos a tener una serie de ecosistemas con los que vamos a estar respondiendo. Y si pasamos a la siguiente, podemos ver cómo a partir de esta interacción que tenemos con nuestros ecosistemas, vamos creando nuestra huella cultural en todo nuestro paso, desde lo que consumimos, desde lo que usamos utilitariamente para tener una mejor calidad de vida en nuestras primeras comunidades agrícolas, desde nuestros desechos, desde nuestras producciones incluso artísticas, cerámicas, etcétera. Vamos dejando nuestra huella cultural en este tiempo y espacio en evolución, en interacción con los ecosistemas marcando precisamente nuestra huella cultural. Y de esta forma, si pasamos a la siguiente, a partir de género, a partir de edades, a partir de papeles diferentes en nuestras
pequeñas sociedades de las comunidades agrícolas, de las comunidades agrícolas originarias de hace 2500, 2000 años atrás, en torno al río Laja, al río San Damián, al río El Canelo, al río Tlaxcalilla, etcétera, etcétera. Vamos formando precisamente esta complejidad en la sociedad con diferentes roles, con diferentes papeles, con diferentes estructuras, con grupos que migran, con grupos que emigran también a las comunidades, con grupos caracterizados también en su lugar donde que habitan en la comunidad, marginados o más al centro de la misma, etcétera, etcétera. Y vamos creando esta complejidad que es la sociedad precisamente, para pasar al siguiente componente de las circunstancias, que es la economía o la administración precisamente de todos nuestros recursos. Fíjense cómo economía y ecología tienen la misma raíz grecolatina, oikos, casa. En el caso de ecología, logos, tratado. La ecología es el tratado de todo nuestro ecosistema, de toda nuestra casa. Y oikos nomos, economía, es precisamente la administración de la casa, la administración de los recursos. Y de esta forma vamos a crear ya una sociedad más compleja, donde en el origen de estas primeras comunidades agrícolas vamos a tener liderazgo en los sacerdotes, que son, antes que sacerdotes, observadores de la naturaleza, y a partir de estas observaciones son los encargados de crear precisamente los sistemas de creencias. Algunas evolucionan en religiones y otras en visiones de la cosmología o de la cosmogonía, a partir de la cosmología primero, que es la observación de la danza cósmica en nosotros mismos, debajo de nuestros pies, en el planeta Tierra, en el firmamento, etcétera, y a partir de esto se va creando la cosmogonía o la interpretación del origen de lo que vemos en el cosmos. Y a partir de esto vamos a crear entonces nuestros liderazgos, que va a ser la siguiente circunstancia, y así tenemos que todo ocurre en tiempo, espacio y en circunstancias, 5, caracterizadas por la ecología, la cultura, la economía, la sociedad y la gobernanza. Pasando a la siguiente, podemos observar que como en estos lugares turísticos y en cualquier lugar al que tú visitas, básicamente vas y quieres visitarlos por tratar de encontrar diferente patrimonio natural y diferente patrimonio cultural. Pero esto no exime de que sepamos que hay otras 3 grandes circunstancias en tiempo y espacio para las sociedades complejas, como la de los seres humanos, la mariposa monarca, la de sociedad de las ballenas, de los simios, etcétera. Y vamos a tener, además de el patrimonio natural y cultural, pues vamos a tener también las circunstancias del contexto social, las circunstancias económicas del contexto y las circunstancias de la gobernanza. Pasando ahora sí ya al tema, vamos viendo entonces cómo se va haciendo este ciclo de la religare, de la reunión entre los mitos y rituales, de acuerdo a Carl Jung, un psiquiatra austriaco que luego fue gran investigador y creador de la evolución de las teorías del psicoanálisis, que había fundado precisamente Sigmund Freud. Disculpas. Y después vamos a tener un antropólogo famosísimo, súper recomendable para que lo lean. Tiene un librazo que se llama El poder del mito, que fue ni más ni menos que Joseph Campbell, estadounidense. Participó en las Olimpiadas de 1932 en Los Ángeles, por cierto. Creo que fue campeón, medalla de oro en jabalina. En fin, y este antropólogo va a ser fíjense qué interesante, va a ser uno de los asesores, el asesor principal en el espíritu del guión de la Guerra de las Galaxias, que va a ser George Lucas, y precisamente es a partir de Joseph Campbell que nos dice, más allá de Carl Jung, que nos establece que se requieren mitos y rituales para reunir a la sociedad en torno a ellos, Joseph Campbell nos va a agregar que además, cuando estos mitos y rituales hablan de héroes que pueden presentarse como semidioses, como humanos portentosos, etcétera, pues van a ser todavía mucho más atractivos. Si no, recuerden la guerra de las galaxias. Vamos a darles algunos conceptos de ellos y pasamos a la siguiente. Obviamente les estoy poniendo ahí de fondo una imagen con la Virgen de Guadalupe para que comencemos a reflexionar, y también una imagen del semidesierto, en este caso oaxaqueño, en un
En este caso es un amanecer interesantísimo en esta región y van a ver cómo se asocia estos mitos rituales del consumismo con los mitos y rituales del solsticio de invierno. Bueno, tanto Carl Jung como Joseph Campbell coinciden en que la religión, en su sentido original, religare, volver a unir lo humano con lo sagrado, con el inconsciente profundo, a la propia sociedad, con el orden del cosmos y sus funciones a través de un circuito que se va a estar retroalimentando y va a ser precisamente el mito que empodera al ritual y el ritual que empodera al mito, el mito a su vez al ritual y así cíclicamente cada vez que lo vamos conmemorando. Esto no es una teoría abstracta, es biología de los símbolos que obviamente lo vivimos cada temporada de diciembre y entre otras cosas hoy en día pues el capitalismo se ha hecho parte ya, se ha apropiado ya incluso de estos mitos y rituales del catolicismo a final del año y desde luego con el consumismo los tenemos a flor de piel. Vamos a pasar a la siguiente y podemos agregar que para Carl Jung el mito es precisamente la expresión objetiva del inconsciente colectivo, arquetipos que se repiten porque representan patrones universales de experiencia humana. Para Joseph Campbell, el mito es la narrativa maestra que ayuda a una cultura y a la vez a cada una de las personas que integran estas sociedades y su cultura a entender quién es la sociedad y quiénes somos en lo individual. Y esto debe de hacerse de alguna manera como una forma de sobrevivir espiritualmente. Así, el mito da sentido, no describe al mundo, sino que lo revela, lo hace visible, lo hace palpable, lo hace tangible. Si pasamos a la siguiente, por favor, podemos agregar además que en los rituales del mito, que el mito es el ritual encarnado, que el ritual es precisamente la forma en que nosotros hacemos percibible al mito precisamente. Por eso se afirma que el ritual es el mito encarnado, es el mito hecho experiencia. Y de esta forma tenemos que el ritual es la traducción a actos del contenido mítico. Ahí el símbolo deja de ser idea, deja de ser mito, para convertirse en una experiencia sensorial, emocional, corporal. Y así Carl Jung diría que es cuando el arquetipo se vuelve vivencia. Joseph Campbell, por su lado, dirá que es cuando la historia sagrada se actualiza en tiempo real. Y el ritual ordena el caos, marca transiciones, confirma identidades, abre y cierra ciclos, y de esta forma nacimientos, muertes, siembras, alianzas, iniciaciones, temporadas de lluvia, temporadas de reflexión, temporadas de festejo, etcétera, van formando todo este calendario ritual, toda esta ritualidad, precisamente en torno a estos conceptos hechos mito, que se hacen experiencias sensoriales vívidas a partir precisamente de los rituales. Vamos a pasar a la siguiente, y de esta forma, si nos preguntáramos cómo se empoderan mutuamente el mito y el ritual, podemos afirmar lo siguiente. Y que aquí está precisamente el punto fino de este circuito que hay entre mito empoderando al ritual y el ritual empoderando al mito. Así, el mito empodera al ritual porque le da sentido. Sin mito, un ritual es solo teatro vacío, gestos sin alma. A su vez, el mito le dice al ritual por qué existe y qué transforma al ejercerse este ritual. Y así tenemos ejemplos universales. Por ejemplo, el mito del renacimiento solar que se empodera en los rituales del solsticio. ¿Por qué? Porque es justamente en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, que vamos a tener la noche más larga. Y es a partir de esto que al siguiente día, al siguiente amanecer del solsticio de invierno, el sol va a empezar a brillar cada vez minutos más, y así poco a poco hasta hacerse el día más largo justo en el solsticio de verano. Así que el solsticio de invierno marca el resurgimiento de la luz solar. Para los europeos estaba trazado esto
como esta luz de invierno y estaba asociado precisamente con los pinos de muchas formas, tomado el pino como un tótem. Y aquí en la zona mesoamericana, entre otras cosas, por ejemplo, para los mexicas, representaba el surgimiento de ese pequeño dios solar. Para los mexicas, Huitzilopochtli. Para otros, por cierto, era la transición de lo femenino, terminando con el invierno, terminando con ese otoño, y a partir de eso había rituales, ceremonias hacia los manantiales. Ya lo veremos después cuando revisemos los mitos y rituales o la tradición de las apariciones de la Virgen de Guadalupe aquí en México, en el Tepeyac. Y bueno, a partir de este final de reflexión y fiestas en torno a los manantiales, a los bienes que nos ofrece la naturaleza, vamos a tener el surgimiento de ese pequeño sol que poco a poco va tomando más más minutos de luz y cada vez va alumbrando más. Y es por eso que se habla de que en el solsticio, a partir del solsticio de invierno, va renaciendo el sol. Y de esta forma tenemos entonces este renacimiento solar que para los mexicas era pues ni más ni menos que Huitzilopochtli. Y así, por eso decimos que sin ritual el mito se evapora en el aire como literatura decorativa. El ritual confirma que ese relato simbólico es verdad viva, no cuento, es la manera en que una comunidad, una sociedad y desde luego cada uno de sus individuos experimenta el mito en carne y hueso, alma y espíritu. Y así tenemos que en esta danza el mito se mueve, tenemos que en la ofrenda el mito se alimenta, tenemos que en la peregrinación el mito camina y así incluso en la liturgia el mito habla. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Así, para cerrar este círculo completo entre mito y ritual, podemos afirmar que el mito es la arquitectura, el ritual es la construcción, el mito es el diseño, el ritual es la edificación. El mito diseña, el ritual consagra, el mito inspira, el ritual transforma. Y al repetirse, el ritual renueva y actualiza el mito, lo mantiene vivo, lo adapta, lo vuelve a sembrar en las generaciones. Joseph Campbell lo diría así: el mito alimenta al ritual y el ritual mantiene al mito en circulación. Carl Jung lo traduciría al lenguaje psicológico de esta forma: el símbolo solo vive mientras se le da energía psíquica, esa energía se renueva en la acción ritual. Así que el rito va precisamente a evitar que perezca este ciclo. Tenemos ejemplos de mitos que ya sin ritual pues son eso, literatura, pueden ser piezas maestras incluso de arte, decoración, etcétera, pero ya sin sentido vivo de experiencia. Y esto lo podemos referir, por ejemplo, a la mitología griega, por llamarlo de alguna manera. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Por qué es importante reflexionar sobre los mitos y rituales en general? Y después vamos a ver su vínculo con los mitos y rituales del consumismo. Pues porque religar no es un sermón, es una operación de reconexión entre nosotros mismos, entre el individuo y la comunidad, entre la conciencia y el inconsciente, en el tiempo humano y el tiempo mítico, la vida cotidiana y lo sagrado. Sin mito, la cultura pierde norte, pierde rumbo. Sin ritual, la cultura pierde tierra, pierde asidero. Con ambos se mantiene el puente, precisamente, entre el mito y el ritual, y entre todas estas partes que parecen intangibles, y a través de los rituales se hacen experiencias vivas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y en esto vamos revisando cómo, incluso aquí, obviamente en San Miguel, que es la frontera de Mesoamérica, al norte de Mesoamérica, en esta frontera de tierra adentro, tenemos mitos, si pasamos a la siguiente, que van a estar empoderando a los rituales. Así, el mito, por ejemplo, de la gran fiesta de cosecha en San Miguel Arcángel, hace a través del ritual del tejido del xúchil, del parande, de la ofrenda, hace que la comunidad no solamente esté tejiendo la ofrenda, sino a su vez esté tejiendo eso,
comunidad. Se ve la gente una con otra, se comunica entre sí, haciendo esta tarea colectiva del propio ritual, y de esta forma se van creando los vínculos, cómo está tu hijo, cómo va la hija, cómo va la familia, el matrimonio, el esposo, tal, etcétera, la tía, las abuelas, la comunidad, en fin. Y de esta forma, participando en los rituales que hacen vivos a los mitos, es que también se va creando sentido de identidad y de pertenencia entre las comunidades, al irse tejiendo precisamente, pues eso, la comunidad a través de los mitos, pero sobre todo los rituales que hacen vivo a los mitos. Si pasamos a la siguiente, tendríamos entonces completamente finalizado este ciclo entre mito y ritual. Y pasamos a la siguiente, pues ya nada más le ponemos el nombre de la religare, de la reunión entre mito y ritual, entre el espíritu y lo tangible, entre los conceptos y lo vivido, y entre los precisamente los sistemas de creencias, y algo que es importantísimo, que van a ser precisamente estas ritualidades de las tradiciones. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Así podemos decir que el ciclo religare entre mito y ritual va a tener un sentido, el mito arquetípico, y por otro lado el mito empodera al ritual al darle significado, narrativa y orientación. Cuando realizamos los rituales, las tradiciones vivas, pues lo que vamos a hacer es precisamente experimentar en forma vívida todas estas partes del mito hechos rituales. Así podemos afirmar que los rituales van a empoderar al mito y a su vez lo van a actualizar, lo van a mantener vivo dentro de la comunidad. De esta forma vamos a tener nuestro religare, nuestra vinculación, nuestra reunión. Y ya en la siguiente imagen, pues bueno, es un poquito hablar de lo mismo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, para tener ahí precisamente en esta imagen cómo desde los mesoamericanos, por ejemplo en Teotihuacán, al crear esta flor de 4 pétalos con un centro muy marcado, que es el quincunce es la expresión de la existencia en tiempo, espacio y circunstancias precisamente de las sociedades mesoamericanas. Esta flor de 4 pétalos, que si la ven así vertical, pues parece una cruz simétrica, y fíjense cómo entre los pétalos hay unos huecos que nos asemeja una X. Pues esto, entre otras cosas, es la representación simbólica a través de símbolo, a través de esta flor teotihuacana de 4 pétalos, que por cierto se esculpió en el año 300 después de Cristo aproximadamente. Tiene 1700 años este símbolo y sigue tan vivo como en sus primeros días de existencia. Pues bueno, la cruz vertical a través de estos 4 pétalos nos representa la dualidad masculina, y la X entre las hendiduras, los huecos entre los pétalos, nos va a representar la dualidad femenina. Y bueno, ahí tenemos un eje de los equinoccios, el equinoccio de primavera, que lo tienen a su derecha, y el equinoccio de otoño, como en un eje horizontal. Vamos a pasar a la siguiente, y aquí ya aparece trazado además el eje de los solsticios y el centro mismo. Ahí tienen una cruz perfecta a partir de los equinoccios y los solsticios observados en una cosmovisión anual en Mesoamérica precisamente. A partir de todo esto, ¿qué se está marcando? Pues en el hemisferio norte precisamente la estacionalidad, que tiene que ver, entre otras cosas, además del clima, con la lluvia. Y a partir de la lluvia tiene que ver precisamente esta estacionalidad con un calendario agrícola. Este calendario agrícola, a su vez, pues bueno, al final del día, recuerden que los primeros científicos, observadores, astrónomos de la naturaleza fueron los sacerdotes, que crearon los sistemas de creencia, y con los sistemas de creencia formaron los mitos, y a partir de los mitos el desarrollo de sus rituales correspondientes. Y claro, hubo mitos en torno a los solsticios y equinoccios, y desde luego rituales también en torno a ellos. Vamos a pasar a la siguiente y vamos viendo cómo aquí tenemos también en este solo símbolo de la flor teotihuacana de 4 pétalos, ahí tenemos ya la concepción de la dualidad masculina y femenina a través de
la cruz vertical de equinoccios y solsticios, y entre ellos una cruz inclinada o en forma de X que nos va a dividir el año de 365 días en aproximadamente 8 partes de ese calendario de aproximadamente unos 45, 44 días entre sí, y de esta forma vamos a tener nuestro calendario agrícola. Vamos a pasar a la siguiente, y de esta forma, cuando llegan los primeros europeos, junto con ellos algunos sacerdotes franciscanos, en el caso de Mesoamérica, pues van a empatar, van a hacer coincidir, por un lado, el calendario agrícola, que era súper tangible y práctico para los indígenas mesoamericanos, con el calendario ritual católico, con el santoral famoso. Y si pasamos a la siguiente, vamos a ver cómo está terminado entonces ahí el calendario de alguna de las fiestas más importantes católicas que coinciden obviamente con los ciclos agrícolas. Así tenemos, por ejemplo, Candelaria, que es cuando se bendicen las semillas y se preparan ya para ponerlas en la tierra, en el sustrato, y a partir de esto vendrán las primeras prácticas agrícolas con la Semana Santa. Recuerden, aquí en San Miguel tenemos el primer viernes de marzo, el Señor de la Conquista, que es cuando se inicia el año agrícola. Luego vamos a tener el primer cultivo, que es el 15 de mayo, San Isidro Labrador, ahí está puesto, la Santa Cruz 3 de mayo. Después vamos a tener nuestros rituales en torno a la petición de lluvias y buen temporal, con los locos, San Antonio de Padua, 13 de junio. Tenemos luego el solsticio de verano, 21 de junio, el día de San Juan Bautista, 24, que tiene que ver con esto, con el agua. Luego tendremos el segundo cultivo de nuestra milpa, que tiene que ver con advocaciones femeninas, la Asunción de la Virgen María, María Magdalena. Empieza todo esto desde la Virgen del Carmen, precisamente el 16 de julio, y va a culminar con el Sagrado Corazón de Jesús, antes de prepararse ya incluso con un novenario católico a partir de la fiesta de San Mateo Apóstol, que ocurre justo en el equinoccio de otoño, el 21 de septiembre. Y después de 9 días, pues la gran fiesta de cosecha, ni más ni menos que con el gran patrono de San Miguel de Allende, el mismísimo San Miguel Arcángel, 29 de septiembre, que empiezan las fiestas de cosecha hasta terminar después de 44 días con la gran fiesta del Día de los Muertos. Y 44, 45 días después, pues estaremos ya conmemorando precisamente justo con el surgimiento de este sol tierno, nuevo, que cada vez alumbra más, cada día alumbra más. Vamos a tener pues también empatado con el sistema de creencias de la religión católica, pues el nacimiento ni más ni menos que del Mesías. Y entonces la Navidad por eso va a estar mega asociada con este solsticio de invierno. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo asociamos esto que explicamos, tratamos de explicar muy rápidamente, con los mitos y rituales en el consumismo contemporáneo del siglo XXI, en este 2025? Vamos a pasar de lo sagrado a lo profano. Y el capitalismo, pasamos a la siguiente, bueno, ahí estamos ahí. El capitalismo, como les decía, que arrasa con todo, pues se ha encargado de apropiarse precisamente de los mitos y rituales de fin de año antropológicos y ha pasado hoy en día a ser toda una actividad económica de primer orden. ¿Y cómo se injerta el mito en el consumismo? Bueno, el consumismo moderno funciona exactamente con la misma maquinaria psíquica que describen Jung y Campbell. Mito, ritual, mito, etc. Solo que ahora el templo es el centro comercial, es el mall, como dirían algunos, es la plaza comercial, ¿no? Y entonces el sacerdote pues va a ser precisamente el departamento de mercadeo, el departamento de marketing. No es una metáfora que estamos usando poética, es anatomía simbólica aplicada a este capitalismo tardío de este siglo XXI. Si pasamos a la siguiente, podemos ver cómo este marketing, este mercadeo, empieza a fabricar una serie de mitos enormes. Por ejemplo,
¿Se acuerdan ustedes cuál es realmente el vestido que usa San Nicolás, el de los regalos de diciembre? Pues bueno, si lo ven, el original, pues tiene un vestido como se usaban en la Baja Edad Media, ¿no? Pues no tiene colores institucionales. Pero ¿qué creen? Hubo una compañía de refrescos que sus colores son eh, blanco y rojo, ¿no? Que luego tuvieron un eslogan comercial a partir de repetir este mito, ¿no? Que decían que eran la chispa de la vida. Imaginen ustedes esta porquería hecha bebida consumista, ¿no? Con cucharadas enormes de azúcar o de aspartame o de preservantes, etcétera, etcétera. En fin, gas carbónico, tal. Bueno, esta bebida, pues precisamente para institucionalizar o tomar esos colores, pues ¿por qué no? De una vez redisfrazó a San Nicolás y ahora el San Nicolás que conocemos, que por cierto ya no es San Nicolás, sino es Santa Claus, pues va a estar vestido de blanco y rojo, justo como los colores de esta marca comercial. Bueno, este es un ejemplo de cómo el marketing fabrica mitos. La mercadotecnia entonces moderna hace que lo que antiguamente hacían los sacerdotes, hoy lo hacen los narradores del marketing. Define el mito. Si compras X producto, obtienes Y valor simbólico. Lo universaliza. Todos entienden este símbolo, tú también deberías, ¿no? El símbolo de lo que comemos, el símbolo de lo que nos juntamos, el símbolo de lo que vestimos, el símbolo de cómo nos divertimos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo personifica usando celebridades como semidioses modernos. Lo repite hasta que se incrusta en el inconsciente colectivo. La marca se vuelve entonces un tótem, el eslogan un mantra y el logotipo comercial un amuleto. Y así estamos usando nuestras playeritas con cocodrilos, con palomitas, con 3 líneas, etcétera, etcétera. Joseph Campbell diría, casi riéndose, pero asintiendo, que hemos reemplazado al héroe mítico por el consumidor exitoso, ¿no? Incluso se habla del consumismo como una acción dopamínica de felicidad instantánea. Vamos a la siguiente, por favor. Los rituales comerciales de la Navidad, el Buen Fin, el Black Friday, el fin de año, pues son parte precisamente de estos mitos comerciales. Y entonces así vamos a tener nuestros rituales comerciales. Hay otros, además, que tienen que ver ya incluso con la cultura de masas. El día de mañana, creo que en Washington, se va a celebrar el sorteo mundial valga la redundancia, del Campeonato Mundial de Fútbol Soccer. Aparentemente van a estar los 3 presidentes de estos países organizadores, Canadá, Estados Unidos, México, obviamente va a estar Infantino, el mandamás de la FIFA, etcétera, personalidades semidioses del fútbol, en fin. Todo esto pues, es precisamente una serie de mitología comercial para que haya consumo de este producto llamado fútbol comercial, con todo lo que está atrás de ellos, marcas de cervezas, marcas de refrescos, marcas de todo, marcas de balones, marcas de utilería, de parafernalia deportiva, marca de todo lo que quieran consumir, marca de botanas, en fin, marcas, 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 marcas. Y esto, pues obviamente también coincide cada año con el Buen Fin, el Black Friday, el fin de año, la Navidad, el intercambio, los regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Los rituales no desaparecieron, se trasladaron al calendario económico. La Navidad ya fuertemente ritual antes del capitalismo, antes del consumismo en el capitalismo, fue absorbida y amplificada por la mercadotecnia hasta convertirse en un gran rito anual de consumo, de cohesión social, de reafirmación identitaria, y el fin de año opera como ritual de cierre, igual que las ceremonias agrícolas o solsticiales ancestrales. Todos estos rituales, bueno, de cierre y de comienzo, ¿no? Todos estos rituales cumplen funciones psicológicas profundas, marcan transición de un año a otro, de escasez a abundancia, activan emociones colectivas, nostalgia, generosidad, expectativa, crean comportamientos predictibles,
comprar, regalar, celebrar. Confirma, sonreír, dirán otros. Confirma pertenencia. Si no participo, me quedo afuera. Y aquí está el punto clave. El ritual va a reforzar al mito del consumo como camino a la felicidad instantánea. Así, cada temporada comercial es una, entre comillas, fiesta religioso-económica, cerramos comillas, donde el acto de comprar funciona como ofrenda, limpieza, validación, promesa de renovación. Y fíjense qué curioso, justo en San Miguel de Allende tenemos 3 comunidades indígenas, bueno, en la zona de San Miguel de Allende, porque una de ellas se encuentra en Dolores. Tenemos Cruz del Palmar. Cruz del Palmar comienza precisamente su gran celebración de fin de año. ¿Con quién creen? Con el nacimiento, con la natividad. De hecho, desde antes, obviamente con las posadas, las coronas de Adviento, que tienen 4 velas para conmemorar cuatro domingos anteriores a la fiesta de Navidad, etc. En fin, pero la gran fiesta de Cruz del Palmar, la gran fiesta de Banda, la gran fiesta de El Llanito en Dolores, pues es precisamente de Navidad hacia el 1 de enero. Y justo es esta renovación, el cierre del ciclo y la bienvenida al nuevo ciclo. Hay todavía otros lugares de mucha tradición también, por ejemplo en la zona del Golfo de México, desde Veracruz, el puerto, obviamente en zonas norteñas de Veracruz como Tuxpan, como Cazones, como Poza Rica, etcétera, hasta las partes sureñas, ya colindando con Tabasco, se conmemora, sobre todo en el puerto muchísimo, a partir de Navidad precisamente, el pedir la rama. Y el pedir la rama es eso, que vayan con una rama de un árbol viejo pidiendo una colecta para el año que acaba de terminar y darle la bienvenida al año nuevo. Y es todo un ritual, se disfraza por ahí a alguien de año viejo, con barbas así de algodón, antiquísimas, y ahí va cargando jorobado su rama, pidiendo esta cooperación de la colectividad. Y por otro lado, en Año Nuevo, pues un adulto se pone ahí un pañal y se disfraza de Año Nuevo precisamente. Este ritual pues es parte de estos rituales de fin de año que tienen que ver con estos solsticios precisamente de invierno que conmemoramos cada año. Y así los rituales no desaparecieron, sino se trasladaron en este calendario económico. Así que el ritual refuerza el mito del consumo como camino a la felicidad. Así cada temporada comercial es una fiesta religiosa económica donde el acto de comprar funciona como ofrenda, como limpieza espiritual, validación y promesas de renovación. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Como un resumen lo podríamos decir así. El circuito completo mito, ritual, mito aplicado al consumismo nos quedaría más o menos de la siguiente forma. El mito, ¿cuál es? Comprando encuentro felicidad, amor, pertenencia, sentido de identidad, etcétera, etcétera. El mito es ese. Además, el mito le va a dar sentido al ritual, temporada navideña, compras de Año Nuevo, etcétera, etcétera. Y de esta forma nosotros vamos a actuar con este inconsciente colectivo muchas veces, en esta vorágine, en este frenesí de consumismo, ¿no? De llevar los regalos, de esperar los nuestros, etcétera, etcétera. Y este círculo sigue girando cada año y así el ritual vuelve a sembrarse desde Navidad. El mito se hace vívido con el ritual y el mito va a justificar precisamente esta ritualidad hasta Año Nuevo. Exactamente la misma estructura simbólica que señalaba Carl Jung y Joseph Campbell, pero aplicada a un ecosistema industrial comercial que sabe manipular arquetipos y ciclos emocionales que nos dirijan al consumo. Vamos ya cerrando el programa. Esperemos que esté siendo de su interés. Les recordamos que estamos transmitiendo en este momento en vivo desde la cabina de Dragón Estéreo que transmite en las instalaciones del Instituto San Miguelense. Por cierto, mandamos un saludo a toda la familia del Instituto San Miguelense, desde los estudiantes, la gente que hace posible día a día esta experiencia vívida de generación de conocimiento, de difusión del mismo y de transmisión del mismo. Desde aquí también mandamos un saludo a los que están por graduarse ya
en este fin de ciclo y desde luego adelantamos nuestros saludos a nuestra producción ejecutiva aquí en Dragón Estéreo, al licenciado, al famosísimo licenciado Alvarado, que tenemos aquí enfrente. Saludos. Ya le hablamos de usted porque bueno, ya luego les diré todo su currículum, que es realmente asombroso. Vamos de nuevo al tema. ¿Por qué funciona tan bien este círculo mito-ritual del consumismo? Pues porque el ser humano necesita sentido y el mercado ofrece sentidos empaquetados de retribución prácticamente instantánea. Y bueno, y ya si vas a los centros comerciales hoy en día con esas vitrinas super mega decoradas, iluminadas, foquitos de colores, estímulos, motivaciones a la dopamina para que compra, pues bueno, de esa forma nos sentimos parte de esta felicidad empaquetada en estas fiestas de fin de año. ¿Por qué funciona tan bien? Pues porque necesita el ser humano rituales y el mercado los organiza muy bien, muy puntualmente. Necesitamos pertenecer y el mercado ofrece comunidades de marca. Y la psicología de tribu con envoltura premium, ¿no? Sin querer sonar cínicos, pero con precisión quirúrgica, y así el capitalismo a través del consumismo convirtió la espiritualidad arquetipal en un motor económico. Esto lo podemos describir en el siguiente esquema y ahí pueden ver, ¿no? El mito, narrativas simbólicas que dan sentido, felicidad, éxito, amor. Y bueno, vean cualquier canal comercial de radio, de televisión. Y bueno, todo es una fantasía maravillosa, ¿no? A través de los cortes comerciales. Así, el mito legitima el comportamiento del consumo y el consumismo irracional. Si tenemos una compra racional, pues entonces consumo racional, no consumismo irracional. El ritual, bueno, y es ser parte de estas temporadas comerciales, desde el Buen Fin, desde el Black Friday, desde las últimas baratas, desde las ventas nocturnas, qué sé yo. Y desde luego participar en este consumismo en las posadas, en Navidad y entre Navidad y fin de año. Así vamos teniendo una conmemoración anual de todas estas ritualidades que van empoderando a los mitos. Así la acción reiterada que encarna el mito del consumo con vía de plenitud. El ritual del consumo va a reactivar, va a reforzar y va a actualizar al mito. Y así el mito renovado va a traernos nuevas narrativas comerciales, consumistas, para que se consolide en el imaginario colectivo. Y de esta forma, consumir se va a celebrar, consumir se va a festejar. Y claro, se va a festejar con productos de consumo. Y así vamos a tener que el ciclo comercial de mito y ritual consumista se siguen repitiendo y se siguen repitiendo año con año. Y de esta forma tenemos el círculo auto reiniciado cada año. Vamos a la siguiente, por favor. En el caso de San Miguel de Allende, pues bueno, desde que no sé quién va a encender el mítico árbol de Navidad. Y oficialmente, bueno, no sé por qué oficialmente tiene que inaugurarse las fiestas, ¿verdad? Pero bueno, oficialmente se inauguran las fiestas. Y entonces se pasa a ser como parte de una ciudad míticamente sagrada en forma de consumo. Y vamos a tener en esta forma un cruce además de consumos culturales de diferentes formas, ¿no? De esta forma empezamos nosotros a tener una serie de rituales, las fiestas patronales, las procesiones, las posadas, y de esta forma en diciembre pues vamos a ir culminando con una serie de actividades. Los rituales de esta forma se van generando, nosotros vamos participando en ellos y de esta forma este círculo se va cerrando. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y recuerdan este círculo que empezamos a revisar con los mitos y rituales de Mesoamérica, pues son los mismos que funcionan
para el consumismo. Pasamos a la siguiente, por favor. Al final del día, ¿qué proponemos contra esta vorágine y contra este frenesí consumista de fin de año? Bueno, si no queremos caer tan redondamente y tan inconscientemente y tan manipuladamente en los mitos del consumismo de fin de año, tratemos de comprender precisamente el origen de todos ellos. Y a partir de ellos, pues por lo menos ser reflexivos. Sería ideal que fuéramos críticos ante eso. Crítico, recuerden que quiere decir tener alternativas, tener por lo menos dos caminos ante una situación. Eso quiere decir ser crítico. Tener una crisis es decidir entre dos formas, por lo menos, de actuar. Entonces, tener un pensamiento crítico, tener comprensión de los fenómenos, nos va a ayudar a no emboletarnos, no enrolarnos en esta manipulación del consumismo comercial a través de la propaganda, los comerciales, etcétera, y todo el contexto de consumismo de fin de año. A partir de, en teoría, tener mayor comprensión de estos fenómenos, vamos a tener acciones razonadas y no acciones reactivas producidas por las emociones y por la recompensa fácil, instantánea de la dopamina inmediata del consumismo y la vorágine y el frenesí de estas compras frenéticas de fin de año, ¿no? Entonces, esa es la propuesta. Ante el mito, comprensión. Ante los rituales, acciones razonadas. Y precisamente ante el consumismo que nos vincule, ser homos responsabilis, tener respuestas coherentes a la comprensión y a la acción razonada de lo que estamos viviendo en estas temporadas de alto consumo. Por ahí podríamos dejar la reflexión y cabe todo esto para cualquier otra, pues no sé, tipo de tradiciones que a veces seguimos con una fe ciega, con unos dogmas increíbles de fe ciega, ¿no? Y si le metemos un poquito de comprensión, un poquito de pensamiento crítico, tratamos de revisar por dónde se origina todo esto, quizá nos ayude a estar más tranquilos, a tomar acciones más serenas, a tomar acciones con mayor templanza, a tener acciones más razonadas e incluso si queremos participar en estas espiritualidades de origen mesoamericano o de origen europeo, católico o cristiano en general, que pueden ser de otro tipo, ¿no? También los judíos celebran a final de año sus rituales también de final de año. No es necesario que nos enrolemos, que nos emboletemos, que nos subamos al carro del consumismo. Lo podemos hacer precisamente con comprensión y con una espiritualidad responsable, incluso tomando acciones más serenas, con mayor templanza y quizá con mayor cercanía de espiritualidad, si esto lo entendemos como conexión con los que están cercanos a nosotros. Dicho de otra forma, el consumismo no es requerido necesariamente para conectar con los que están cercanos a nosotros, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestra gente querida, con nuestra gente amada. Pues bueno, lo de menos es el consumismo. Lo importante es esa conexión profunda, espiritual. Y para eso, comprensión y acción razonada y en lugar de actuar en forma de reacción a los estímulos, ser responsables precisamente a la comprensión y a la acción razonada, más que reactivos obsesivos ante los mitos y rituales del consumismo. Pues bien, pasamos a la siguiente para despedirnos y ya con esta estamos llegando a nuestra final, a nuestro queridísimo Luis Alvarado. Pues bueno, ya tenemos por ahí algunos puntos, ¿no?, para defendernos de estas temporadas de consumismo y por otro lado sí participar en los mitos y rituales que tienen una espiritualidad de reconectarnos con nuestro propio espíritu, con el espíritu que nos
liga con nuestra gente cercana sin necesidad necesariamente de participar en los mitos y rituales del consumismo, que son separados de los mitos y rituales de nuestros sistemas de creencias. Por eso les dejamos esta despedida con esta imagen. Eso nos pareció genial a nuestro grupo de Picachos Hiking, a quienes les mandamos un saludo, este grupo de senderismo. Nos encontramos por ahí este mural que parece así como un cartón, como una caricatura, ¿no? Y como de repente nos podemos, por deformaciones, manipulaciones precisamente de la realidad, a través de mitos y rituales, nos podemos confundir como que si nosotros estuviéramos dentro de estas realidades que realmente no son la existencia en sí mismas, sino producto de estas manipulaciones de mitos y rituales del consumismo. Así es que los invitamos, sí, a conectar espiritualmente con sus seres cercanos, con su comunidad de sistemas de creencias incluso, pero a partir de marcar distancia con los mitos y rituales del consumismo. Hasta aquí llegamos, nos despedimos en la cabina de Dragón Estéreo del Instituto Sanmiguelense, con la gratitud para Luis Alvarado en la producción ejecutiva y a todos los que hacen posible estas transmisiones, y les invitamos a que nos sigamos viendo semana a semana, los jueves en general, entre 2:30 a 3 de la tarde. Por ahí nos pueden sintonizar a través de Facebook Live, si quieren en vivo, o se queda grabado en la cuenta de Dragón Estéreo en Facebook, y también nos pueden sintonizar en la cuenta de quien se despide de ustedes, Arturo Morales Tirado, a través de Facebook también. Hasta entonces, disfruten la tarde y nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces.